en esa época. De esos todavía viven el padre José Maris, ese es de las comunidades eclesiales de base, que trabajaba ya en el CELAM en ese momento, el padre Gustavo Gutiérrez, que estaba en Medellín, especialmente en las comisiones de justicia y paz, era como el secretario de una de esas comisiones de Medellín, y estaba también el padre Cecilio de Lora, que era un sacerdote, que es un sacerdote que trabajaba en el CELAM, Departamento de Educación, y también como secretario adjunto en determinado momento. Este fue el esquema de Medellín, los tres temas principales de promoción humana, evangelización y crecimiento de la fe, iglesia visible y estructura, ¿no? Como para tener el esquema, ahí están los obispos firmando el documento de Medellín. Y en el año 74 se unifican los institutos, esos institutos que vimos anteriormente. Aquí se decide hacer un solo instituto que quedó aquí en Bogotá, y los otros tuvieron vida propia, motivados y dirigidos por las respectivas conferencias episcopales. En el año 75 es cuando se hace el primer plan global en el CELAM. Luego viene la conferencia de Puebla en el año 79. Aquí está el Papa Juan Pablo II cuando llegó a Puebla en el discurso inaugural de la conferencia, y aquí está el Monseñor Corripio, que era el arzobispo de México. Estos fueron los tres presidentes en Puebla: el cardenal Sebastiano Baggio, que era el presidente de la CAL, el cardenal Aloisio Rochaide, que era el presidente del SENA, y el cardenal Ernesto Corripio y Ahumada, que era arzobispo de México. Esa es la foto de Puebla, que es muy difícil saber quiénes son los que están allí. Y ahí tenemos el esquema. Este es el esquema de Puebla. Ven ustedes que lo fuerte de Puebla es todo este tema de la comunión y la participación, es la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Y aquí se ve muy bien lo que es el método del ver, juzgar y actuar. Este es el ver, visión pastoral de la realidad. Este es el juzgar, la iluminación, designio de Dios sobre la realidad latinoamericana. Y luego las tres columnas siguientes son el actuar. Primero, la evangelización en la Iglesia de América Latina, comunión y participación. Segundo, la iglesia misionera al servicio de la evangelización. Y luego las opciones pastorales. Aquí están las opciones preferenciales de Puebla y aquí las opciones pastorales. En Santo Domingo, el año 92, llega el Papa a República Dominicana. Esos son los tres presidentes: el cardenal Ángelo Sodano, secretario de Estado, cardenal Serafín Araújo Sales, arzobispo de Belo Horizonte, que está aquí, el arzobispo de Santo Domingo, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que en ese momento era presidente del CELAM. Y ahí está la foto de los que participaron en Santo Domingo. Y aquí tenemos el esquema de Santo Domingo, que básicamente tenía esos tres elementos fuertes, ¿no? Nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana, teniendo un eje cristológico que atraviesa todo el documento. En el año 97 se realiza el sínodo de Panamérica, ¿no? Una asamblea especial del sínodo Panamérica, que fue muy importante. Era la primera vez que se reunían los obispos de toda América, así como grupo más grande, ¿no? El año 2003 nace el Centro Bíblico Pastoral para América Latina, el famoso CEBIPAL, ¿no? El primer director, el primer presidente fue Monseñor Santiago Silva. Y luego también nace allí el Observatorio Pastoral por la iniciativa de Monseñor Jorge Jiménez, y el primer presidente fue Monseñor Carlos Aguiar del Observatorio. El Papa Benedicto XVI inaugura la conferencia de Aparecida en el año 2007. Ahí tenemos la foto y los presidentes. El presidente de la Santa Sede era el cardenal Giovanni Battista Re, que era el presidente de la CAL. El cardenal Gerardo Mayela Añelo, arzobispo de San Salvador, era presidente de la conferencia de Brasil, y el cardenal Francisco Javier Errázuriz, que era el arzobispo de Santiago, era el presidente del CELAM.
Esos fueron los 3 presidentes de Aparecida. Y el cardenal Jorge Bergoglio está ahí en Aparecida, él es el presidente de la comisión de redacción. Aquí tenemos el esquema de Aparecida, ¿no? Como el tema de la vida que va también atravesando todo el documento, ¿no? Y el lema central, el tema central era discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego vino esto tan importante que fue el pontificado del Papa Francisco, fruto maduro del caminar de la Iglesia latinoamericana y caribeña. En el año 2014 se unifican los centros, el CEBIPAL, el ITEPAL, el observatorio se unifican en el Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina, CEBITEPAL, y ya va tomando fuerza más en el 2015 y ahora en el 2016. Algunas conclusiones de este proceso, estos 60 años. Primero, un elemento muy importante ha sido el papel de las conferencias generales del episcopado latinoamericano. Cada conferencia, cada documento de estos es una riqueza muy grande y desempeñó un papel muy importante. Son las conclusiones de largos debates de los obispos y tuvieron una gran influencia en América Latina. Eso es un primer balance de este trabajo. Segundo, en estos 60 años ha habido una serie de novedades teológico-pastorales en la historia del CELAM. Por ejemplo, el nacimiento de la teología de la liberación, eso es todo un acontecimiento, ha sido todo un proceso. Lo mismo la teología india, ha tenido un proceso largo también de reflexión y de tensión y de discusiones, y se continúa en ese proceso. Y luego la teología del pueblo, porque mientras unos andaban con la teología de la liberación, en Argentina, más bien la escuela era esta, ¿no? La de la teología del pueblo, en la que se formó más el Papa Francisco. En el aspecto pastoral hay una serie de novedades, por ejemplo, la lectura de la realidad a través de la práctica del discernimiento teológico pastoral de los signos de los tiempos. Esto, sobre todo en América Latina, se tomó muy en serio y a través del método Ver, Juzgar y Actuar se comenzó a trabajar en las conferencias y también a nivel del pueblo de Dios. Otra novedad fue lo de las comunidades eclesiales de base. Eso fue realmente un proceso largo y cuando llegó Medellín, que habló de las comunidades eclesiales de base, ya venía una formación de comunidades en distintos países de América Latina. Otra novedad pastoral fue la creación de las vicarías de pastoral, que no existían ni en el Código de Derecho Canónico. Y entonces en América Latina se comenzó como todo este trabajo de los planes globales, pero se necesitaban unos vicarios de pastoral que motivaran y potenciaran esos planes y se crearon las vicarías de pastoral. Luego, la planeación pastoral participativa ha sido una creación más que todo latinoamericana y una serie de trabajos muy fuertes en todos los países, especialmente en esa época estaba Monseñor Jorge Jiménez y un sociólogo, Eduardo Peña, quienes impulsaron este trabajo en América Latina. Una quinta novedad es la animación bíblica de la pastoral. Esto nació en América Latina, lo acogió Aparecida y luego ya a nivel de la Iglesia Universal en la Santa Sede lo acogió en el sínodo bíblico, ahí se acogió esta expresión de la animación bíblica de la pastoral en la Verbum Domini. Otra novedad, la propuesta orgánica de la pastoral juvenil latinoamericana. Este trabajo que ha hecho la pastoral, este camino que ha recorrido la pastoral juvenil en América Latina es algo novedoso, muy interesante. Y se concretó en este libro, Civilización del Amor, Proyecto y Misión, Orientaciones para una pastoral juvenil latinoamericana. Aquí ha habido muchas personas como Óscar Urriago, que ha estado muy unido a todo este proceso y hay muchas personas que han estado caminando en este sentido muchos años. Una séptima novedad, la pastoral social. La pastoral social ha sido una elaboración latinoamericana. A nivel mundial era la Cáritas, entendida más en forma asistencial en un primer momento. Pero luego ya la Cáritas también fue entrando en este proceso renovador de la promoción de la dignidad de la persona humana. Pero la pastoral social ya se formó
a nivel de las conferencias episcopales para animar todo lo que era la formación en doctrina social de la Iglesia y promover la defensa de los derechos humanos. Otra novedad fue la Pastoral de Derechos Humanos. Esta pastoral nació en América Latina, más especialmente en Santo Domingo en el año 1992, y después la Santa Sede en el año 98 acogió esta figura de la Pastoral de Derechos Humanos, y el Papa Juan Pablo II ya en un discurso oficializó este tipo de pastoral, pero nació aquí en América Latina, en el CELAM. Un tercer punto es el segundo punto de las novedades, ¿no? Habrá otras que no quedaron consignadas, pero habrá que completar esas novedades allí. En el balance, un tercer elemento es la promoción del espíritu colegial del episcopado latinoamericano, que yo creo que eso es como lo más importante que ha hecho el CELAM: acercar a los obispos, conocerse, trabajar colegialmente, apoyarse mutuamente, sacar documentos conclusivos por consenso en esos